Del cartón de Cannes destinadas a una exposición. Es el tercer robo similar en esa ciudad francesa en menos de 3 meses. Estamos con el senador Aníbal Fernández ahora. Buenos días, Buen día, senador. Con toda la revolución que ha causado el Papa en Brasil, ¿cómo afecta esto a la Argentina? No, afectar no es el término, me parece que es altamente saludable y para los que tenemos, aunque más no sea una concepción de la vida con una mínima formación religiosa, con un mínimo dogma, impacta. ¿Cómo no va a impactar? Es fenomenal lo que ha sucedido, es una demostración de fe y los mensajes del Papa Francisco han sido contundentes. Yo que he sido crítico en un montón de cosas en la Argentina y que lo voy a seguir siendo cada vez que tenga necesidad, cuando uno tiene un Papa de esta característica que sabe que cuando habla de austeridad es austero y cuando toma estas decisiones y dice las cosas que dice, me parece un mensaje que la Iglesia estaba esperando hace muchos años, o que los fieles, los 1.200 millones de fieles católicos estábamos esperando hace muchos años de alguien que se animara a decir esas cosas, así que altamente saludable. Desde que comenzó su papado, primero hizo un llamamiento, ¿no?, a los propios sacerdotes, a los obispos ahora, y también lo hizo, senador, a la política, ¿no?, diciendo, por ejemplo, que la política tiene que resolver el tema de la pobreza. Sí, claro, es una situación real del mundo. Yo no entré a la política si no es para resolver el problema de los vulnerables, si no, no tendría ningún sentido que uno estuviera, con lo cual siempre va a estar unido a ese pensamiento, y los que participamos del movimiento nacional peronista brevamos siempre la doctrina social de la Iglesia, es un eje central del pensamiento del peronismo. Preocupante es cuando se dice una cosa y se hace otra cosa, y lo importante, y yo rescato en este Papa, y lo dije apenas él fue elegido como tal, que tenía todos los atributos como para poder hacer un cambio en la Iglesia sin gritar ni ponerse nervioso ni cosas por el estilo, pero con una firmeza inusitada, y creo que las muestras bastan para exhibirlo, ¿no? Lo escuchó la semana pasada cuando hacía una crítica encendida también de las políticas tendientes a legalizar el uso de las drogas. Es que yo lo comparto, 100% lo comparto, porque si uno apostara a legalizar, lo que está haciendo pura y exclusivamente es abrirlo al mercado. ¿Qué puede conseguir? ¿Que una parte de quienes están consumiendo no tengan las complicaciones? No, yo pretendo seguir defendiendo lo que defendí siempre, que es un proyecto de despenalización. La Corte Suprema lo que hizo fue elaborar la inconstitucionalidad del castigo penal a un usuario privado. Sigo sosteniendo fuertemente, enfáticamente esa situación, pero no abro la puerta a que aquellos que son los que manejan el negocio, porque termina siendo un negocio si se legalizara, incitando al resto de la juventud a que consuma una sustancia determinada. En contra, decididamente, me pareció estupenda la expresión. Sigo insistiendo en que lo que tenemos que hacer es correr a nuestros pibes de esa condición de penarlos, de políticas represivas. Yo siempre insisto sobre un término del senador Aguirre Lanari cuando se trató en el año 89 la 23737, actual ley de drogas, no para fustigarlo al senador, que debe ser un señor muy anciano y no tengo vocación de agraviarlo a él, pero él decía una cosa terrible que mostraba lo que se pensaba en la época. Él decía: quien consume drogas pasó la barrera del Código Penal, entonces debe considerarse cómplice, porque lo que está haciendo es ser cómplice del narcotraficante. Una aberración. Hoy el mundo no piensa así. Estados Unidos, promotor de aquella convención, no piensa así. Entonces, el objetivo que perseguimos el mundo, diría, Naciones Unidas, Estados Unidos y nosotros humildemente desde hace bastante tiempo, con nuestro cambio de paradigma, es respetar la salud y cuidar a nuestra gente de la mejor manera que se pueda, y paralelamente ir con los tapones de punta contra los traficantes que le venden basuras a nuestros pibes, y nunca pensar en legalizarlo, ¿no? ¿Y vio las imágenes de la Presidenta de la Nación recibiendo el regalito para Néstor Iván? Debe ser muy impactante para lo que les tocó sufrir a la Presidenta, y esto de mi cosecha, de recibir un gesto de esa característica es una suerte de masaje al alma, ¿no? Bueno, estamos viendo las imágenes en este momento. Recordemos que cuando ella viajó a Roma también le había llevado unos presentes y ahora se trajo este. La Presidenta regresó casi inmediatamente, ¿no?, a nuestro país. Estuvo acompañada por Martín Insaurralde. Sí. Y hubo varios sectores a los que les llamó la atención la presencia de Insaurralde tan cerca de la Presidenta. Estamos en campaña. ¿Y cuál es el manual que dice a quién tiene que llevar la Presidenta?
La presidenta lleva a quien quiere. Muy enojados estaban algunos, decían, ¿cómo puede ser? Se enoja el chancho y se come. Bueno, está bien. También es cierto que en las últimas horas son muchos, ¿no? Los que si tuvieran la oportunidad de estar Serían ahí, muchos chanchos los que se podrían comer en todo caso. Los que hubieran tenido ganas de estar ahí muy cerca del Papa. Y volviendo a nuestro país y a las cuestiones de los últimos días, la preocupación que hay por el acuerdo de YPF con Chevron. Y digo preocupación porque hace algunos días teníamos aquí con nosotros a Martín Lustó, que decía, se va a tardar mucho tiempo hasta que los argentinos podamos ver en la realidad de la vida cotidiana lo que va a producir este acuerdo. La mayoría no sabe ni de qué se trata el acuerdo, de los que opinan, porque yo vivo leyendo, consumo información como la consumen ustedes y veo lo que dice cada uno de los grandes genios, inclusive de los candidatos, que hacen barbaridades, una estafa, uno de los tantos genios colorados que hemos visto nosotros como candidato dice que Chevron sacó del bolsillito chiquito del pantalón de acá lo que puso en Argentina. Y a mí qué me importa eso. Siempre esa visión berreta de la politiquería, a ver si le saca una ventaja, haciendo que los otros bajen de nivel y no uno tratando de subirlo. El acuerdo dice que de los 12.000 kilómetros cuadrados que tiene el área concesionada YPF en Vaca Muerta, el acuerdo contempla 20. Vuelvo a repetir el número para que se compare. De 12.000, solo 20 kilómetros cuadrados es donde se va a trabajar el primer año. Son los 1.240 millones de dólares y el know-how para trabajar en ese lugar, donde el que va a hacer el trabajo es YPF. Y después, al año siguiente, la inversión son 16.000 millones de dólares por partes iguales entre Chevron y el Estado Nacional, donde se va a trabajar en un área de 395 kilómetros cuadrados de los 12.000, 395 kilómetros cuadrados de los 12.000, donde se van a hacer más de 1.500 pozos. ¿Qué ventaja tiene Vaca Muerta, aparte de la enorme reserva que se encuentra en ese lugar? Respecto, por ejemplo, de Estados Unidos, que en Pensilvania tiene el shale está muy cerquita de la superficie, lo que hace que entre el petróleo o el gas se esté prácticamente mezclando. Una vez que se inyecte agua, y ahora le explico por qué el agua, con las napas propias del agua que se consume, con lo cual lo hace una cosa dificultosa y preocupante. Y en el caso de Texas, que el shale está muy cercano a las grandes ciudades. En Argentina no se sucede ninguna de las dos cosas, ni está cerca de las grandes ciudades y se encuentra a más de 2.000 metros de profundidad. ¿Qué ventaja tenemos entonces de todo esto? Que se hace una perforación tradicional vertical, pero después se hacen muchísimas perforaciones horizontales, que son las que permiten romper la roca madre, y al romper la roca madre inyectar el agua con algunos aditivos, que todos los aditivos son de consumo humano, con lo cual no producen ningún tipo de envenenamiento, cosa que se pueda suponer, y en esos aditivos lo que permite es que al reventar la roca madre inyecten el agua y hagan salir el gas y el petróleo en estas condiciones. Por eso se llama el oil y el shale gas. El nivel de producción va a ser fenomenal y estamos en condiciones de decir que por esa vía se va al autoconsumo, que es el objetivo final que está persiguiendo YPF y que persigue nuestro país desde que expropió el 51% del capital de YPF. Entonces, lo que está haciendo es una de las inversiones más importantes que se ha hecho hasta este momento y esperando que a lo mejor existan otros que tengan vocación o trabajando sobre el punto para que en algún momento puedan buscar explotar otras áreas y que sigamos nosotros obteniendo ese nivel de generación lo suficientemente importante para contar con la reserva, la utilización y el autoconsumo sin ningún inconveniente. Me permiten la última porque estamos pendientes del 11 de agosto y las elecciones de las PASO, pero de todas maneras hay otras que son importantes para usted, Aníbal, que son las de Quilmes, las de su club. Hay elecciones, ¿sí? El 4 tenemos elecciones y hay 3 listas, siempre son gente amiga porque en definitiva somos todos del mismo club, con el mismo objetivo, gente sin experiencia. Nosotros volvemos hace 30 años que gobernamos el club, la agrupación política a la que yo pertenezco y más de 20 que yo participo de esa agrupación. Y bueno, con Andrés Meissner estamos armando una fórmula que va a seguir por este camino que hemos elegido, que ha transformado el club bastante de lo que siempre ha sido, porque siempre cada uno le tiene que poner a su impronta un poquito más para seguir creciendo y que hoy lo tenemos en muy buenas condiciones, con una economía ordenada, sin inconvenientes y un equipo competitivo, sin gastar lo que no podemos gastar. Bueno, suerte. Gracias, Aníbal. Bien, vamos a hablar de deportes, ya que aprovechamos al presidente de Quilmes. Vamos a hablar de River, que ayer le ganó a Racing por penales en el Monumental, ¿no? La Copa